Estás escuchando La Nación Audio. A continuación, Camila Perochena y Martín Marimón recorren 40 años después la vuelta de la democracia, año por año, a través de las voces de sus protagonistas en Primavera Cero. Semana Santa de 1987. Un grupo de militares se levantó en contra del gobierno. Se oponían al avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Estamos en Campo de Mayo. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Fueron días de extrema tensión. No se sabía si la democracia iba a sobrevivir al amotinamiento. La sociedad civil salió en su conjunto a apoyar al gobierno. Luego de los levantamientos, el presidente envió al Congreso la ley de obediencia debida. La casa estaba en orden, pero la primavera democrática se había agotado y entrábamos en el otoño. En el episodio de hoy vamos a recorrer el levantamiento cara pintada de Semana Santa de 1987 y sus consecuencias. También te vamos a contar cómo evolucionó la economía y la situación social que derivó en una derrota electoral para el gobierno en septiembre de ese mismo año. Bienvenidos a Primavera Cero, un podcast de La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella que recorre la historia de la democracia argentina. Yo soy Camila Perochena. Y yo soy Martín Marimón. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Están aquí, junto a la Confederación General del Trabajo, para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Dejamos el episodio anterior en diciembre de 1986, cuando el Congreso dictó la ley de punto final. Esa ley daba un plazo de 60 días a los juzgados para citar a indagatoria a los militares imputados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En caso de que no lo hicieran, se extinguiría la acción penal. Pero la ley generó el efecto contrario al que esperaba Alfonsín. Entre enero y febrero de 1987 hubo una ferviente actividad judicial y se multiplicaron los llamados a indagatoria militares. 400 citaciones se dieron solo en el mes de enero. Organismos de derechos humanos, abogados y jueces buscaron aumentar las causas antes de que el plazo se terminara. La situación se volvió caótica. El descontento en los cuarteles crecía. Los oficiales de menor jerarquía comenzaron a cuestionar a sus superiores y a acusarlos de que los estaban abandonando frente a la justicia. Los superiores trataban de ocultar el malestar. En marzo, Alfonsín ya era consciente de que tenía que dictar una nueva ley que estableciera la doctrina de la obediencia debida. Así lo adelantó en un discurso en la ciudad de Las Perdices, Córdoba, en marzo de 1987, días antes de los levantamientos carapintadas. La idea era que se asumiría que los oficiales de baja graduación actuaron obedeciendo órdenes de sus superiores y que por eso no podían ser juzgados. Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de Alfonsín desde junio del 86 hasta el final de su mandato, explica así el sentido jurídico de esa ley. Es mentira que la ley de obediencia debida salió por Rico, porque un mes antes Alfonsín ya la había anunciado
Pero además de eso, Alfonsín la anunció antes de que se vote en Ferro. Así que la ley de audiencia de vida estaba pensada desde el inicio. Alfonsín se daba cuenta. Lo que pasó es que si vos no ponés una cláusula como la de la ley de vida, una presunción de inocencia y una presunción de culpabilidad, vos no cerrabas nunca la posibilidad de que los perejiles vayan a la cárcel. Ese defecto fue el que acompañó hasta que se sancionó la ley de audiencia de vida todos los movimientos insurreccionales. Pero a pesar de que ya se estaba preparando la ley, los militares iban a tomar la decisión de sublevarse. Yo la veía venir hasta el punto que Alfonsín lo anuncia. Ya se venía preparando un clima porque se resistían a ir a los actos. Entonces era una pulseada. Era previsible que podía suceder una cosa así. Lo que pasa es que en la democracia vos no hacés lo que querés, sino lo que podés. Y estaba la ley anunciada, estaban los equipos trabajando para mandarla al Congreso, el Congreso tenía que sancionarla, y en ese interín de tiempo, Rico a los 20 días, 25 que Alfonsín hace el anuncio, hace la rebelión. El jueves 14 de abril, a las 4 de la mañana, se supo que el general Ernesto Barreiro, que había sido citado a declarar, no se presentaría y se refugiaría en el Regimiento 14 de Córdoba. El 15 de abril se acuarteló en el Club de Oficiales. Esa fue la primera insubordinación de las que vendrían. Alfonsín, que se encontraba descansando en Chascomús con su familia, viajó de urgencia a la Casa Rosada. Al llegar, la situación era un caos. Inmediatamente ordenó a los jóvenes de la Coordinadora Nacional que informaran a los medios lo que estaba pasando, para que convocaran a la sociedad a defender la democracia. La sociedad respondió al llamado. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi directo con los fusiles. No era claro lo que estaba sucediendo, si se trataba de una interna militar o de un intento de golpe de Estado. La información que le llegaba al presidente era contradictoria. Como sea, Alfonsín tenía decidido defender la democracia y no entregarse a las presiones de las Fuerzas Armadas. Ese jueves por la tarde fue al Congreso. También fueron sindicalistas como Baldini y empresarios para dar su apoyo al gobierno. Afuera, en la plaza de los dos congresos, había cerca de 400.000 personas que lo iban a escuchar. En el Congreso, el presidente sostuvo que no negociaría con los militares y que la extorsión era inaceptable. En un momento difícil para la vida nacional y riesgoso para los esfuerzos que viene desplegando la inmensa mayoría de los argentinos por consolidar y desarrollar un sistema democrático. No he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna. Que apunte a restringir el ejercicio de los derechos y las libertades que hacen a la naturaleza misma de la democracia. Para siempre el tiempo de los golpes, pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos y los planteos. La situación escaló porque el levantamiento se trasladó de Córdoba hacia Campo de Mayo, una guarnición del ejército ubicada en el Gran Buenos Aires. Allí se levantaron los oficiales de rangos menores, liderados por el teniente coronel Aldo Rico. Rico era un militar carismático, con mucha determinación, que había peleado en la Guerra de Malvinas. Esa noche y durante los siguientes días, Alfonsín durmió en la Casa Rosada. El viernes por la mañana se enteró de que cada vez más oficiales estaban amotinados. Las condiciones que exigían los amotinados eran duras. Primero, solución legal a los juicios, era la amnistía. Segundo, un presupuesto del 30% mayor del que tiene las Fuerzas Armadas. Tercero, que cese el ataque a los medios a las Fuerzas Armadas. Cuarto, pase a retiro y elección del jefe del ejército y de una lista de 5 generales que yo le hago llegar. Y quinto, que no hubiera sanciones para ellos. Entonces, le digo a Rico, primero, lo que se va a hacer no va a ser la amnistía, la ley de audiencia de vida que la anunció Alfonsín hace un mes. Segundo, usted sabe cuál es la situación económica de la Argentina, no le podemos dar ni 5 centavos. Tercero, con respecto a los medios de comunicación, y nosotros no los manejamos, Rico, ¿qué quiere que haga? ¿Usted se cree que está beneficiando al tratamiento de los medios con esto que está haciendo? Cuarto, la lista de 5 generales. No, le digo, ninguno va a ser de eso. La prueba está que el que fue Carino era de los 5. Si yo le tengo que poner un general que usted me propone de
el jefe del ejército, venga acá, hágase cargo y yo me voy. Y lo último fue el tema de que no los procesaran a ellos. Y digo, mire, ya estuvo el juez acá, no podemos hacer eso. Así que le digo, no pierda más tiempo, yo no sé cuánto puedo mantener a estos tipos. A su vez, Alfonsín no quería reprimir. Por eso ordenó que el general Alaiz, comandante del segundo cuerpo del ejército en Rosario, se trasladara a Capital para disuadir a los amotinados. Sin embargo, Alaiz se demoró mucho en movilizarse y cuando llegó a Campo de Mayo no avanzó. Así lo declaraba en los medios. La nueva orden es esperar. Ha sido frenar La nueva orden es esperar. ¿Hasta cuándo hay que esperar? No sé. ¿Qué piensa que hoy podría terminar toda esta situación? No tengo la bola mágica, discúlpeme. Señor, concretamente entonces sus fuerzas siguen respondiendo al Poder Constitucional. Y pero por eso estamos acá. A su vez, una parte de la población fue hasta Campo de Mayo. Alfonsín tenía miedo de que hubiera enfrentamientos entre civiles y militares y buscaba controlar también esa situación. ¿Hablar con la gente? Sin problema, tranquilito, no nos hagamos los locos, la cosa va a salir. No hay problema acá. Bueno. Está tratando de calmar a la gente el diputado Jesús Rodríguez. Vamos para allá, vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos para atrás. Aquí está. Por favor, silencio. Silencio, por favor, compatriotas. Estamos acá todos por la democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. El día sábado, Rico le comunicó a Jaunarena, el ministro de Defensa, que a la mañana siguiente entregaría el regimiento. Nosotros teníamos dificultades para reprimir, es cierto, pero Rico no tenía apoyo. Rico, en la noche, pues Alfonsín me dice el sábado, Horacio, anda, había una reunión con Monseñor Medina y otros, anda a hablar con Rico, rendilo, pero que no haya sangre. Así que yo tenía la orden, esa orden. Ahí fui y estuvimos 2 horas con Rico discutiendo duramente. Yo había ido con mi ayudante nada más, estaba solito. Y después de 2 horas de discusión, le dije a Rico, bueno, usted haga lo que quiera. Lo que yo no le puedo garantizar es que puedo contener a esa gente que está ahí, aquí, a 200 metros. Yo no le puedo garantizar que no avance. Así que usted haga lo que quiera. Y ahí Rico me dice, bueno, déjeme ganar tiempo porque toda mi gente está muy enfervorizada, sin dormir, y yo tengo que convencerlos y serenarlos. Me dice, yo le voy a entregar el cuartel la mañana siguiente. Sin embargo, esa noche le llegó a Rico el rumor por parte de Melchor Pose, intendente de San Isidro, de que Alfonsín estaba dispuesto a perdonar a los insubordinados. El domingo de Pascua, Jaunarena fue a Campo de Mayo. Rico, en lugar de rendirse, endureció su postura. Rico además recibe algunas noticias de otros militares que le dijeron en términos literales, te vamos a hacer mierda, entregate. Y Rico, la noche, va y le dice a Río Sereñú que se va a rendir. Mientras tanto, arma toda la estrategia de decir que le habían prometido una amnistía, que venga el presidente. ¿Para qué? Para mostrar que por lo menos había logrado que fuera el presidente. Cuando yo voy a recibir la rendición, Rico dice, usted me corrió con la parada porque me dijo que el gobierno no me iba a dar la amnistía. Y vino el intendente de San Isidro y dijo que el gobierno está dispuesto a dar la amnistía. Y ahí, bueno, digo, ¿cómo puede pensar que yo estoy hablando con el ministro de Defensa, no con el intendente de San Isidro? Y me dice, bueno, pero a mí me están haciendo perder tiempo. Yo quiero que venga el presidente y que me ratifique lo que usted me está diciendo. Jaunarena volvió a Casa Rosada y comunicó la mala noticia. Rico quería que el presidente en persona fuera hasta allá. Se trataba de un gesto de poder. Querían que el comandante en jefe fuera personalmente hasta allá para aceptar la rendición. Carlos Nino, asesor jurídico de Alfonsín, recuerda que en ese momento veía al presidente caminando nerviosamente ida y vuelta en su oficina, callado durante largos 5 minutos. La situación había llegado a un punto crítico. Entonces yo hablo con Raúl y le digo, mire Raúl, acá si no viene usted pronto, esto termina en una masacre, porque la gente estaba presionando. Y Raúl me dice, sí, bueno, vamos, tenemos que... Porque
Raúl estaba obsesionado con que no hubiera sangre. Y entonces Río Sereñú, que era el jefe del ejército, manda un radiograma a la gente, a los generales que estaban en Campo de Mayo, ordenándoles que garanticen con su vida la vida del presidente. Entonces Alfonsín, habiendo hablado conmigo, resuelve ir a Campo de Mayo y ahí habla con Rico, y Rico exhibe como victoria que fue Alfonsín, y trata de instalar la idea de la obediencia de vida que le había arrancado de él. Mientras tanto, multitudes se reunían en Plaza de Mayo. Llegaban también dirigentes de diversos partidos a dar su apoyo, como los peronistas Antonio Cafiero o José Luis Manzano. Diversos líderes políticos y sociales firmaron un compromiso en defensa de la democracia, que incluía la necesidad de reconocer varios niveles de responsabilidad en los juicios por violaciones a los derechos humanos. A las 2:30 de la tarde, Alfonsín habló desde el balcón de la Casa Rosada y comunicó que se dirigiría personalmente a conversar con los amotinados. Alfonsín quería que la gente se movilizara a las plazas, pero no a Campo de Mayo, para evitar cualquier enfrentamiento posible. Ustedes y yo, todos en la Argentina, saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder, he resuelto, he tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Cuando la multitud vio despegar el helicóptero de Alfonsín, empezó a cantar inmediatamente el himno nacional. Al llegar a Campo de Mayo, Alfonsín se instaló en un despacho y ordenó que lo trajeran a Aldo Rico. Tal como relata Pablo Gerchunov en su biografía Alfonsín, luego de 20 minutos, Rico abrió la puerta y dijo: «Permiso, señor presidente». Para Gerchunov, esas palabras mostraban el reconocimiento a la autoridad de Alfonsín. Mirando la cuestión a fondo, Alfonsín tenía la batalla casi ganada cuando va a visitar a Rico el domingo de Pascuas. Esto es, Rico estaba derrotado y Alfonsín sabía que estaba derrotado. Había, a pesar de lo que se ha dicho, había generales, esto es, oficiales superiores a Rico, que estaban dispuestos a reprimir. Y él va entonces a encontrarse con Rico en esa tarde del domingo de Pascuas, sabiendo que él es el presidente y que Rico lo va a tratar como presidente. Y efectivamente lo trata como presidente y deja claro que eso no es un golpe. Digo, Rico todo el tiempo lo que le marca es: esto no es un golpe. Y Alfonsín lo mira, lo ordena, incluso le dice dónde debe sentarse. No es los planteos militares a Frondizi, es el presidente al comando. Rico dice, años más tarde, que ese día Alfonsín se vistió de presidente. En
esa reunión Rico quiso explicar su posición. Criticó a los generales, pidió una solución política a los juicios, es decir, la amnistía, y la renuncia de Río Sereniú. Alfonsín explicó que la ley de obediencia debida ya estaba en marcha y que Río Sereniú había pedido su pase a retiro. La reunión duró solo 15 minutos. Rico le dijo a Alfonsín que estaba a su disposición y Alfonsín ordenó el arresto. Inmediatamente después regresó a la Casa Rosada y dio un nuevo discurso desde el balcón. Ahí viene el presidente, está por salir el presidente al balcón. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Fue un momento épico. La multitud aplaudía. Alfonsín era considerado un héroe de la democracia. El diario La Razón titulaba: "Los rebeldes entregaron a Alfonsín. La gente defendió la democracia". Los zócalos de la transmisión televisiva rezaban: "Democracia para siempre". Pero como veremos en el próximo episodio, el tema no estaba del todo resuelto. Los levantamientos continuarían en el año 88. Además, todavía faltaba mandar al Congreso el propio proyecto de ley de obediencia debida. Yo escucho a mucha gente plantearse Alfonsín y la cuestión militar reducido al tema de Semana Santa. Y yo digo que el Gólgota de Alfonsín, el gran sufrimiento de Alfonsín, es mucho más lo que viene después de Semana Santa. Digo, todo lo que tiene que sufrir para tratar de contener los efectos más negativos de una ley de obediencia debida que era inevitable que él concediera. Los rebeldes fueron detenidos y llevados a juicio ante un tribunal militar. El jefe del Estado Mayor, Río Sereniú, fue reemplazado por el general Caridi. El 13 de mayo, el presidente mandó al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, que eximía de responsabilidad a oficiales de rango medio y bajo en los crímenes de lesa humanidad. Así lo expresó en televisión. Este proyecto precisa el alcance de la obediencia debida, al presumir que los mandos inferiores de las Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ella misma trazados. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. Alfonsín sostuvo que, aunque no le gustaba, la medida era necesaria para consolidar la democracia. Finalmente, la ley de obediencia debida fue sancionada el 6 de junio. Los juicios, que habían continuado a lo largo de 1986 y 1987, se detuvieron. Así lo recuerda Ricardo Gil Lavedra, juez que formó parte de la Cámara que jugó a las juntas. Y nosotros seguimos con los juicios. Dijimos, bueno, a nosotros nos tocaba la Policía de la Provincia de Buenos Aires, CAMS, Cuerpo 1 y ESMA. Y en el año 86 nosotros nos jugamos a CAMS y lo condenamos a prisión perpetua, Checolás, etc. Y ahí dijimos que no había obediencia de vida en orden criminal. Nosotros seguimos al frente. Y empezamos a instruir Cuerpo 1 y dictamos el procesamiento de un gran número de oficiales. Y empezamos con la ESMA, y la ESMA habíamos citado para el comienzo de la audiencia oral pública en Semana Santa del 87, el día hábil inmediatamente posterior a Semana Santa del 87. Y teníamos en prisión preventiva rigurosa como a 30 oficiales. El lanzamiento de Semana Santa, que coincide casi con el
comienzo del juicio, la Corte nos sacó el expediente. Terminó Semana Santa y la Corte nos pidió el expediente. Y mientras la Corte retiene el expediente, sanciona la ley de obediencia debida. Y la Corte nos devuelve el expediente con la ley sancionada y con los defensores pidiéndonos su aplicación. La ley fue recibida con fuertes críticas por parte de la sociedad civil y por los organismos de derechos humanos. Estos sectores creían que Alfonsín estaba traicionando su posición inicial. Así lo expresaba Eve de Bonafini. La ley de punto final, la amnistía, la obediencia debida, ya las madres la veníamos denunciando hace mucho tiempo. El 3 y el 4 de diciembre el basta de milicos estaba muy claro, aunque a muchos les picaba. Graciela Fernández Meijide recuerda cómo vivió el momento de la ley de obediencia debida, habiendo ella formado parte de la CONADEP. Mal. Yo me enojé con Alfonsín, me enojé, hasta que pude entenderlo. Muchos años. Cuando Alfonsín murió, la familia pidió que yo hablara en su entierro en La Recoleta. El video está por ahí, si lo quieren ver. Y yo ahí dije que me había enojado con él. Y después había entendido que ante la responsabilidad, el sentido de responsabilidad personal y el sentido de la responsabilidad política, él, como decía Max Weber, eligió la responsabilidad política. ¿Por qué? Porque él tenía miedo que hubiera un baño de sangre. El frente judicial se había complicado. Y no era el único. Mientras estos hechos ocurrían, la economía se deterioraba. La inflación se aceleraba y tuvo un nuevo pico a inicios del 87. Durante el año 87 el gobierno implementó 2 nuevos planes de congelamiento de precios, en febrero y en octubre. Esos planes fueron similares al austral, pero ya con menos capacidad de incidir sobre la realidad. En los 2 casos, a los 2 o 3 meses, volvía a darse el aumento generalizado de precios, la devaluación del valor del austral y pedidos generalizados de aumento de salarios. La sensación que transmiten los testimonios de la época es desoladora. Así lo recuerda José Luis Machinea, miembro del equipo de Surruil. Y eso fue lo que pasó. Así que de ahí en más tuvimos altibajos en el intento de mantener los precios bajo control. Tuvimos exceso de intentos de nuevos 2 o 3 congelamientos. Exceso, claro, es lo que pasa que cuando uno se queda sin instrumentos, si el instrumento fiscal había desaparecido, solamente nos quedaba el instrumento monetario, y la inflación entonces empezó a subir, en el contexto de presión de salariales, etcétera, la situación se fue haciendo cada vez más complicada, ¿no? Todavía más enfático fue Juan Carlos Torre, otro miembro del equipo, al recordar ese año de 1987 y los que vendrían. Un día viene a Surruil y dice, me dijeron que el barco tiene que seguir a flote. No, a flote ya no está, ya se murió. O sea, la conciencia de que las cosas no funcionaban fue muy fuerte. Nunca se vivió la inocencia de un futuro maravilloso. Para poder sobrellevar la situación, en el frente sindical el gobierno había tomado una decisión audaz. El 30 de marzo de 1987 nombró a Carlos Alderete ministro de Trabajo. Alderete era un dirigente del gremio de Luz y Fuerza que representaba el poder del sindicalismo peronista tradicional. En el acto de asunción estuvieron Ubaldini y los representantes del Grupo de los 15, agrupación en la que se habían nucleado los gremios más fuertes de la CGT. Le pide la renuncia a alguien a quien quería mucho, como a Hugo Barrionuevo, desplaza a Caro Figueroa a un lugar de segundo orden del Ministerio de Economía y nombra a Alderete ministro de Trabajo. Eso es hacer entrar, desde el punto de vista de Alfonsín, es hacer entrar a la bestia a tu living. Eso es lo que hace Alfonsín. Muchos lo han criticado, pero hay una defensa para Alfonsín, y la defensa es: yo no podía hacer ninguna otra cosa porque necesitaba parapetarme detrás de una coalición táctica suficientemente fuerte como para que Semana Santa no me tomara desprevenido ni débil. Por eso el acuerdo con Cafiero de Semana Santa, pero por eso también Alderete. Entonces, para salvar la cuestión militar es que sacrifican las reformas sindicales, las reformas del mundo laboral.
Durante los 5 meses y medio de Alderete no hubo paros generales y el movimiento obrero acompañó a Alfonsín en su conflicto de Semana Santa. En esos meses, el grupo de los 15 ganó peso en la CGT y monopolizó cargos en el ministerio. Además, se abortó cualquier proyecto de reforma sindical por parte del gobierno. En los meses futuros, la presencia de Alderete pavimentaría el camino para una serie de proyectos de reforma deseados por los sindicatos. Hablamos sobre este tema con la investigadora Carla Zangrilli de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cuál es la función de Alderete ahí? Bueno, enviar al Congreso los proyectos de leyes laborales y además, bueno, bajarle un poco el protagonismo a Ubaldini, porque insisto, estos 15 gremios, que son los gremios más grandes de la Argentina, son los que se consideran los rectores del movimiento obrero, que le prestaron durante algún tiempo a Ubaldini esa CGT, pero son los que quieren estar a cargo de la CGT, que no lo pudieron lograr en el Congreso Normalizador. Entonces, como no lo pudieron lograr en noviembre del 86, van a buscarlo con uno de ellos como miembro del gobierno, buscando la sanción de las leyes laborales. Los proyectos tienen que ver con asociaciones profesionales, convenciones colectivas, obras sociales, contratos de trabajo, las paritarias para estatales, los estatales no tenían paritarias. En septiembre del 87 se realizaron las elecciones legislativas y de gobernadores. Ese mes, la inflación alcanzó un pico récord del 15% mensual. Era claro que el gobierno no había podido controlar la situación y que se encontraba en retroceso, tanto en el plano económico como en el militar. El resultado electoral confirmó el clima de descontento que reinaba. Triunfó el peronismo con un 41% de los votos. El radicalismo salió segundo con un 37%. El peronismo lograba el control de la Cámara de Diputados y del Senado. Provincia de Buenos Aires, 46,5 para el justicialismo, 39,3 para el radicalismo. En la provincia de Buenos Aires ganó Antonio Cafiero y asumió la gobernación. Esta victoria es no solo reverdecer los viejos laureles, sino también abrir los cauces para la vigencia plena de una democracia. Somos la principal fuerza del país. Esto ha quedado demostrado en las elecciones de hoy. Somos la mayoría. Luego del triunfo electoral peronista, Alderete renunció al Ministerio de Trabajo. El año se cerró con nuevos paros generales y aumento de la inflación. Se percibía un aire de fin de ciclo. La primavera se había agotado. Estamos en el otoño democrático, pero todavía faltaría pasar el invierno. En el próximo episodio vamos a recorrer el año 1988. Vas a ver cómo los acontecimientos se precipitan. 2 nuevos levantamientos militares, una economía cada vez más descontrolada y la interna peronista entre Cafiero y Menem. Agradecemos mucho a Horacio Jaunarena, Pablo Gerchunov, Ricardo Gil Lavedra, Graciela Fernández Mejide, José Luis Machinea, Juan Carlos Torre y Carla Zangrilli por haber participado de este episodio, y a Florencia Di Bartolo por la investigación de archivo. Esto fue Primavera Cero, historias de la democracia en Argentina. Los esperamos la próxima semana. Adiós. Esto fue Primavera Cero, con Camila Perochena y Martín Marimón. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.